día muchachos, ¿cómo están? Espero que sigan disfrutando de la nueva expansión de Test Legends tanto como yo. Creo que ahorita es el momento indicado para empezar a analizar las cartas que salieron con la nueva expansión. Creo que es injusto revisarlas todas en un solo video, por lo que a cada color le vamos a dedicar su propio espacio. A cada carta le vamos a dar una puntuación entre 1 y 5, tanto para el modo de juego preconstruido y para arena. Cada puntuación significa lo siguiente: 5 puntos indica que la carta crea por sí sola un nuevo arquetipo, o bien rompe el meta generando un nuevo balance en el juego. 4 puntos indica que la carta revive un arquetipo, o bien le añade demasiado poder sin reinventarlo por completo. 3 puntos significa que la carta es totalmente situacional. Se puede añadir a un mazo otorgando cierta flexibilidad a este, pero el resultado no afecta tanto si se agrega o no. 2 puntos, la carta sirve para contrarrestar cierto metajuego, pero es poco útil en cualquier otro momento del juego. Y finalmente un punto indica que la carta simplemente sirve para llenar espacios en la colección. Para cada modo de juego voy a dar una calificación a cada carta. Recuerden que esta es mi opinión y puede cambiar en el futuro dependiendo de la evolución del metajuego y futuras expansiones. Espero encuentren mi análisis interesante y ya saben, cualquier comentario, duda, sugerencia o discrepancia, háganmelo saber por medio de un comentario. Hasta la próxima. Ok muchachos, vamos a empezar con amarillo, el cual desde mi punto de vista es un color que tiene pocas opciones, pero las que sí pegaron son bastante interesantes. Vamos a empezar con Shining Saint, la nueva carta de costo 2 y que la nueva expansión trajo un número considerable de nuestros guardias favoritos de Isle of Madness, el más barato y que creo que trae un efecto muy controlero, aunque algo para mazos midrange, especialmente en amarillo, que permite reducir el ataque de nuestras criaturas, hacer cambios favorables para nosotros, pero más importante, el que las criaturas enemigas pierdan cobertura. Esto nos permite una gran mejora de la calidad de vida para mazos de control. Quizás en algunos mazos midrange pueda ser como una pequeña ilusionista de Novelia, pero tampoco hay que exagerar tanto con esta carta. Sin embargo, lo más importante de esta carta es que su costo bajo termina eh, ayudando a mazos de control para llenar una curva un poquito más baja que actualmente se necesita, especialmente en mazos como Tribunal o Mago. En arena creo que la carta cumple un rol para controlar el campo, ya que nos permite hacer cambios flexibles a nuestro favor, obviamente, mientras que eliminamos esas desagradables criaturas con cobertura en el carril de sombra. Obviamente esto es en el juego en la fase de intercambios de arena. Realmente no tiene otra utilidad. La carta tiene una función muy sencilla y la realiza muy bien. Por lo tanto, le vamos a dar para el modo preconstruido 3 estrellas y para arena también le vamos a dar una calificación de 3. Seguimos con Golden Initiate, la segunda Dedra nueva. La carta revelada por Silverfuse, una carta muy sencilla, pero con una combinación de palabras clave bastante útil y muy interesante. Es la primera profecía desde hace mucho que otorga una ventaja tanto defensiva como ciertamente ofensiva en un color que tal cual, en un color que no se puede abusar tanto ese paquete ofensivo, salvo Mago que puede jugar el paquete de Midrange Prophecy. La absorción, que es realmente la palabra clave que nos interesa aquí, es llamativa como obviamente una herramienta defensiva, pero en un meta más lento la carta termina siendo poca utilidad. En arena, creo que es una gran elección sobre otras cartas del mismo costo, ya que permite recuperar un poquito de tiempo, ya que facilita los cambios y con la absorción nos da un poquito de tiempo con esa vida extra. La carta no ofrece mucho técnicamente, es más el factor de profecía que le da mucha utilidad en este modo de juego. Por lo tanto, en preconstruido le vamos a dar una calificación de 3 y en arena le vamos a dar una calificación de 4. Es muy buena la carta. Seguimos con Blessing of the Groove. Bueno, realmente esta carta pues es muy difícil de analizar. O sea, tiene un costo extraño, un efecto de salud que lo vamos a poner hasta 16, considerando un campo lleno. Y
pues realmente, ¿qué podemos esperar de esta carta? Sanación para mazos tokens. Realmente no creo que la necesite. Y podría ser un poco confusa para el arquetipo de estos tokens. En mazos de control realmente no creo que tenga un espacio porque a menos que juegues tokens con control, es decir, que nos vayamos a lo ancho, usualmente los mazos de control o muy bien se basan en acciones y las criaturas que llegan a tener prácticamente las utilizan para hacer cambios. Entonces es rara la ocasión en la que tenemos un campo realmente amplio, ¿ok? Salvo en el juego tardío, pero en muchas ocasiones ya no necesitamos esa sanación. Quizás, y muy... y es una cosa muy cuestionable, creo que un mazo donde pueda entrar esta carta es en una combinación extraña de tokens con anilla de Namira, el anillo de Namira y Dawnstar Healer. Pero creo que el combo es realmente más complicado de lo que es por sí el mazo de Namira con Dawnstar Healer, ¿ok? Pero pues esta es opción. Enana creo que es una herramienta versátil, pero no agrega más que tiempo para que uno, si se queda atrás en la partida, no se pueda estabilizar. Ya la he seleccionado, ya he jugado contra ella y con ella, y siendo honestos, eh, lo único para lo que me servía era para botarla con efectos de cartas como la apostadora. Realmente solo una vez me sirvió la sanación para que me permitió ganar una partida. Realmente no, la carta la veo muy difícil por el momento para que juegue, pero quizás en un futuro tenga más utilidad. Por lo tanto, vamos a dar en modo preconstruido la calificación de 1 y en arena también de 1. Seguimos con nuestra querida carta Fortress Guard. Un 3-4, una carta que ya había sido revelada anteriormente. Eh, Tiene un efecto interesante que está empezando a jugar con la parte de descartar cartas. Invocas un Colovian Trooper 2-2 con guardia, lo cual es útil. Creo que tiene un nicho en mazos cuya condición de victoria sea con Unite the Houses, es decir, One Run Kills, ya que el token que genera es de color morado. Por ejemplo, Shang lo vi jugar este arquetipo con cierto éxito. Por otro lado, creo que el otro lugar donde tiene cabida la carta es en mazos tokens amarillos, donde puede llegar a ser una opción bastante flexible para poner presión al oponente, ¿ok? Ya que tenemos buenas estadísticas para que se meten al campo. En arena, creo que la carta brilla bastante. El factor de generar una guardia del otro carril, noten que generamos presión en el otro carril, permite extender la cobertura defensiva si se considera necesario. Sin embargo, creo, desde mi punto de vista, que el hecho de descartar una carta puede llegar a ser contraproducente y más en este modo, ya que recuerden que la cantidad de recursos en mano es extremadamente valioso en arena y tirarlos así de fácil no me agrada del todo, pero obviamente es muy situacional. Por lo tanto, tanto en preconstruido y en arena le vamos a dar una calificación de 3. Seguimos con la carta doble de amarillo, Spawn Mother y Balywog. Realmente es una carta muy sencilla, no sorprende a nadie. Eh, en general las cartas dobles creo que han sido muy interesantes por su generación de recursos, pero que por lo mismo deben estar muy bien balanceadas y eso usualmente es que cuesten más de lo que realmente debería ser su costo. En un principio creo que queda perfecto para jugarla en mazos tokens, elemento que caracteriza a un tipo de juego de amarillo, pero creo que en sí es peor que Imperial Siege Engine, aun si te da un token que termina siendo caro para sus estadísticas. ¿Realmente habrá en algún punto del juego un poco de juego? Por el momento creo que no, a menos que introduzcan más herramientas para tokens. En arena la carta simplemente cuenta como una amenaza que es muy bien recibida. Realmente el que te genere recursos extra nunca está de más y siempre está a nuestro favor. El efecto creo que no es apantallante, pero termina siendo útil durante la fase de intercambios en arena o inclusive simplemente para tener valor en el campo. El token no está de más y al igual que la madre termina siendo un pedazo de carne más para la arena. Por lo tanto, pues a la madre y al pequeñín
Le vamos a dar una calificación de preconstruida de 1. Realmente no le veo mucho uso. Y en arena le vamos a dar una calificación de 2. Seguimos con una de las cartas más interesantes, que es el conjurador herético, Heretic Conjurer, un High Elf que tiene un efecto muy interesante. Si ataca la cara del enemigo, todas nuestras criaturas que invoquemos este turno se convertirán en daedras aleatorios. Esta carta es una bomba de tiempo. Realmente tiene un diseño que la vuelve extremadamente frágil, tanto por su elevado costo, estadísticas mediocres y la guardia que posee. Por lo tal, es una carta que es mucho riesgo por mucho valor. En general, todas las criaturas que se pueden generar aleatoriamente por esta carta creo que son buenas, tanto por sus efectos como por sus estadísticas, lo cual vuelve la carta pues un activo con alto rendimiento pero con alto riesgo. Warrior 7 creo que ya nos demostró lo potente que puede ser esta carta, obviamente muy pues divertida, pero también invocar a la araña por por este efecto es mortal para el oponente. En arena, creo que la carta presenta mucho riesgo para, bueno, si jugamos contra ella, especialmente por la falta de cartas de eliminación y silencios. Hay que tenerlo muy en cuenta. Es prioridad quitar del campo a esta carta para evitar enfrentarnos con situaciones incómodas y difíciles de superar. Por lo tanto, creo que tanto en arena como en preconstruido le vamos a dar una calificación de 3. Seguimos con Theidon, el duque de Mania. La carta legendaria de amarilla, que realmente creo que es un poquito complicada de describir. Claramente al modo de juego de control amarillo le hace falta un buen motor para robar cartas. Y el duque claramente intenta solucionar este defecto. Pero la historia se vuelve un poquito triste debido a que la carta es muy lenta para metajuegos muy rápidos, inclusive en mazos de control. Peor se vuelve la situación en un meta con reclutamiento. Realmente no creo que tenga tanto sentido jugarla. Quizás en un futuro la carta vea mayor juego si el meta lo permite o si existen mejores condiciones para que se pueda jugar en mazos de control amarillo. Obviamente la idea podría ser en jugarlos en mazos con guardias, pero realmente se ha visto que históricamente han sido malos. En arena. En arena tiene el problema que, como todas las legendarias, suponen un lujo realmente que afectan considerablemente el plan de juego, nuestro plan de juego y el del oponente. Theidon no ofrece ventaja alguna al momento de jugarse, más que el robo de cartas, que en arena puede ser beneficioso si se tiene el control de los carriles, es decir, hay que esperar al menos un turno para generar valor de, de Theidon y también sobrevivir a la pérdida de tiempo que implica jugarla. En caso contrario, creo que la carta se vuelve una inversión de tiempo riesgosa, especialmente si se pierde la carrera para activar el efecto del carril. Obviamente estos solo son suposiciones ya que por el momento no me he enfrentado y tampoco he tenido la oportunidad de elegirla. Por lo tanto, en preconstruida le vamos a dar una calificación de 3 y en arena le vamos a dar una calificación de 2. Seguimos con nuestra seductora Seducer Darkfire, otro Dedra 777, con un efecto que creo que sigue siendo uno más para la anti-conscription prácticamente. Creo que es la carta que me gustaría pensar que se introdujo como una forma de fregar, parar, ralentizar estrategias del oponente desde un punto de vista de control, apuntando específicamente contra reclutamiento. ¿Qué tan buena es? Realmente creo que es un poquito difícil de juzgar. Justin Larson realizó un combo algo complicado con Lich Ascension y Wismother, donde prácticamente spameaba el campo con Dark Seducers y bloqueaba el juego del oponente de una manera sin precedentes. Realmente es muy molesto. Sin embargo, no creo que esta forma de jugarlo sea muy consistente. Ahora sí, bueno, hay que saber qué tipos de mazos juega Justin Larson. Como otras cartas, creo que tiene usos situacionales que inclusive no creo justifiquen la inclusión de estas mismas en listas de control. Sin embargo, el costo, es decir, el costo 7, ayuda muchísimo a este color, ya que usualmente en mazos de control con amarillo no existen buenas opciones para dicho espacio, salvo la gran notable excepción de Nahaglyph, y eso algunas listas ni siquiera lo utilizan. En arena no me ha tocado jugar contra ella
por lo que realmente no puedo jugar, no puedo opinar mucho al respecto. Sin embargo, puedo asegurar que es una carta muy complicada de jugar, a menos que tengas información específica de la mano del oponente, lo cual obviamente es complicado. Sin embargo, pues podemos asegurar que nunca se nos vendrá la cara un Daigodur. It's something. Por lo tanto, vamos a darle una calificación tanto en preconstruida y en arena de 2. Seguimos con la última carta de amarillo, Brelash Commander. Esta es mi carta favorita del set, la verdad. Bueno, de amarillo al menos. Es muy buena. Eh, Creo que esta carta es algo difícil de jugar. Listas de control, por su costo, es un poco caro su costo, especialmente contra modos agresivos y por su efecto. En mazos de control, quizás pueda considerarse su inclusión por la generación de recursos. Realmente existen muy buenas cartas de costo 3 o menor en amarillo. Podemos citar, por ejemplo, al que vuelve Sweet Roll a una criatura, múltiples criaturas con guardia, usureros de bruma. En el peor de los casos, si queremos ser agresivo, tenemos a la entrenadora, tenemos robo de vida, etc. Realmente hay muchísimas opciones, pero una vez más, el factor aleatorio siempre nos va a fregar. Realmente se puede quedar corta, o sea, nos podemos poner a llorar y preguntarnos por qué nos salió ese usurero para sanarnos en ese momento. Creo que en la estrategia tokens, que es como que el otro lado de la moneda, no creo que sea lo suficientemente óptimo y nunca lo será por su costo realmente. En arena, creo que la carta es espléndida. Ya tuve la oportunidad de jugarla y vaya que es una gran jugada a tiempo. Obviamente inviertes pues tu mágica para tener dos criaturas y realmente depende de qué te salga en esa criatura extra. Una vez más, la generación aleatoria en arena es muy peligrosa y esta carta con esteroides, porque tiene mucho valor, demuestra que no estamos tan equivocados. Y a pesar de la gran varianza en las criaturas que puede invocar, el efecto es tener más herramientas, es decir, más carne para hacer intercambios y estabilizar el campo de una manera pues atractiva y eficiente. Desafortunadamente, si queremos activar su efecto de pilfer, de hurto, tenemos que ir a la cara, lo cual puede ser contraproducente, ya que si nos encontramos detrás en el juego, ir a la cara puede ser una mala idea porque le vamos a dar recursos al oponente. La carta es muy poderosa y más como una opción para llenar el espacio para el juego tardío en nuestra selección. Téngalo muy en mente al momento de seleccionar esta carta. Por lo tanto, en preconstruida le vamos a dar una calificación de 3 y para arena le vamos a dar una calificación de 4. Y bueno, creo que con esto terminamos el análisis del color amarillo. Es un color que tiene herramientas, pues vamos a ponerle interesantes, pero que no creo que impacten del todo como las cartas de otro color. Por lo tanto, hay que observar muy bien amarillo y cómo se desarrolla en el futuro. Bueno, nos vemos con el próximo color.